Yo no sé si en algún semestre ustedes hayan visto una gráfica parecida a esta, o les hayan explicado esto. Pero esta gráfica es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, porque en la mayoría de sus pacientes ustedes van a pedir un perfil lipídico y les van a hablar de LDL, les van a hablar de LDL colesterol, le van a hablar de colesterol total o de la suma de todos estos colesteroles, les van a hablar de colesterol VLDL o de colesterol IDL, o les van a hablar de apoproteína A, o les van a hablar de HDL, de niveles de ellos. Entonces ustedes tienen que saber de dónde salieron esos datos y por qué son tan importantes. Entonces, como les decía a ustedes, todas las células del organismo necesitan lípidos y el organismo a través de su evolución ha creado o ha perfeccionado tres vías para manejar el transporte de lípidos hacia los tejidos. La primera vía, la de los kilomicrones, parte del intestino, en la cual en el intestino se absorben los ácidos grasos provenientes de la dieta, el colesterol, los ácidos grasos, o sea, los triglicéridos que fueron fragmentados acá en ácidos grasos y glicerol, los fosfolípidos, todos los lípidos que vengan en la dieta son absorbidos en el intestino. Y en el enterocito se empaquetan dentro de una molécula transportadora llamada kilomicrón. Por eso, después de un almuerzo, después de una comida, su sangre o la sangre de todos es rica en kilomicrones. Después de 8 horas de ayuno ya no hay kilomicrones en la sangre. ¿Por qué desaparecen ellos? Porque la célula que necesita kilomicrones, que necesita lípidos, fija el kilomicrón que va en la sangre, lo fija a la pared del vaso mediante una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Y así la célula puede extraer ácidos grasos del kilomicrón. Lo mismo el tejido adiposo, el músculo estriado, el cardíaco, el mamario, extraen lípidos del kilomicrón. Cuando este kilomicrón ha perdido la mayoría de los lípidos que transporta, se denomina remanente de kilomicrón y es capturado por el hígado por el receptor de LDL. Algunas personas tienen una enfermedad genética en la cual no tienen estos receptores, entonces no pueden captar las lipoproteínas. Y a esa enfermedad se le llama hipercolesterolemia familiar. Entonces ese es el primer sistema de transporte, desde el hígado hacia los tejidos, desde el intestino hacia los tejidos, perdón. El segundo sistema parte del hígado. El hígado es capaz de sintetizar colesterol, es capaz de sintetizar triglicéridos. Los empaqueta ahora en una molécula transportadora llamada VLDL. Y pasa lo mismo, van por la circulación dejando su carga de lípidos en los tejidos. Y salen del hígado siendo lipoproteínas de muy baja densidad, se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia y luego se convierten en lipoproteínas de baja densidad. Y estas dos, las de densidad intermedia y las de baja densidad, regresan al hígado, lo mismo que los kilomicrones. Estos dos sistemas, el que sale del intestino o el que sale del hígado, transportan lípidos hacia los tejidos. O sea, aumentan las concentraciones de lípidos en la sangre. Por eso es que a las LDL o al colesterol, aquí con una C minúscula, colesterol LDL, se le conoce como colesterol malo. O a la suma de todos estos colesteroles se le conoce como colesterol malo. Realmente se le dice malo porque en los exámenes debe estar bajo.
Pero no hay colesterol malo, no hay colesterol bueno, hay excesos de colesterol. ¿Y qué pasa con los excesos? Cuando hay excesos, pues las LDL se oxidan, tienden a oxidarse. Y al oxidarse, los macrófagos las fagocitan, convirtiéndose en células espumosas que se depositan en la íntima de las arterias, produciendo primero la estría grasa y luego la placa aterosclerótica. Y luego esa placa aterosclerótica se fractura, produciendo los síndromes coronarios agudos, produciendo la muerte súbita o produciendo la angina inestable. O no se fractura esa placa aterosclerótica, pero disminuye la capacidad de flujo, produciendo la angina estable. Entonces miren que de este cuadro, de este diagrama, se generan los síndromes coronarios. O las dos fisiopatologías principales de la angina, porque la tercera es un vasoespasmo, que es la angina de Priestley. Ahora, este tercer mecanismo de transporte es inverso. Miren que las flechitas van para acá cuando las flechitas acá van para acá. Es inverso. ¿Por qué? Porque barre los excesos de colesterol de los tejidos y lo regresa al hígado, o lo intercambia con estas lipoproteínas que van a regresar al hígado. Intercambia el colesterol con los kilomicrones o con las LDL, con las IDL, pero se asegura que ese colesterol que intercambió va a regresar al hígado. Por eso a este transporte se le llama transporte inverso de colesterol. Y como este transporte disminuye las concentraciones de colesterol en la sangre, se le denomina colesterol bueno. ¿Por qué? Porque debe estar alto. Mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres. Entonces los fármacos que se utilizan para los problemas de dislipidemias, o sea, para los trastornos de lípidos en la sangre, se llaman hipolipemiantes. Un paciente puede tener aumentados los triglicéridos, en ese caso tiene una hipertrigliceridemia. Puede tener aumentado el colesterol, en ese caso tiene una hipercolesterolemia. Puede tener aumentados ambos, entonces tiene una dislipidemia mixta. Y puede tener bajas las HDL, cualquiera de las anteriores con las HDL bajas. Por ejemplo, les hablaba que en los diabéticos la dislipidemia habitual es los triglicéridos altos y las HDL bajas. Acuérdense que les dije que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 generalmente mueren por problemas renales y los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mueren por problemas cardiovasculares. Tienen una aterosclerosis acelerada los pacientes diabéticos. Y obviamente de unas consecuencias más graves. Entonces aquí están los fármacos con los que ustedes se van a encontrar en sus clínicas, en su medicina interna y en su rural. Estos son los fármacos con el arsenal farmacológico con los que ustedes cuentan para tratar a sus pacientes con dislipidemias. Aquí están clasificados los que disminuyen solamente el colesterol y entre ellos tendríamos 3. La ezetimiba, un fármaco que inhibe la absorción de colesterol y se usa mucho. Los estanoles y esteroles, que no son fármacos, son aditivos en los alimentos. Y los inhibidores de la proteína PCSK9, alirocumab y evolocumab, son los más nuevos y son los más costosos. Ya los habíamos visto ayer. ¿Qué hacen esos fármacos? Esos fármacos evitan que cuando el receptor LDL más la LDL se internalice en el hígado, el lisosoma degrade al receptor. Y entonces así
Así, el receptor vuelve a la superficie y el hígado del paciente conserva un gran número de receptores. O sea que la proteína CSK9 lo que hace es decirle al lisosoma que degrade tanto la LDL como el receptor. Entonces miren ustedes que el paciente pierde el número de receptores LDL por la proteína PCSK9. Y entonces pues el hígado tiene menos receptores para captar colesterol, para captar LDL y captar colesterol. Bueno, los que disminuyen colesterol y triglicéridos, aquí están los fármacos de primera línea, los más usados, que serían las estatinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Inhiben la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Traducido al español, inhiben la síntesis de colesterol hepático. ¿Cuáles son las más potentes? Las más potentes son Ator y roxuvastatina, que son las últimas, son las más potentes. Esas también, las dos últimas, Ator y roxu, también disminuyen los triglicéridos y también aumentan las HDL. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aumentan el riesgo de que el paciente presente diabetes. Lo que se considera es que estos fármacos desenmascaran la diabetes. ¿Recuerdan cuando vimos falla cardíaca que yo les decía el paciente está compensado por el sistema simpático y el parasimpático? Puede ser que muchos pacientes con diabetes, como lo vamos a ver en la siguiente clase, compensados por su páncreas, se descompensen ante la estatina y demuestren la diabetes o debuten con la enfermedad. En todo caso es un efecto adverso, el último que le apareció a las estatinas, y es que aumentan el riesgo de sufrir de diabetes. El otro efecto grandísimo es la rhabdomiolisis, o sea, la lisis de las fibras musculares que liberan mioglobina que puede producir falla renal y muerte. Esa rhabdomiolisis, bueno, también puede producir dolores musculares que no pasan de allí, mialgias. Pero la rhabdomiolisis tiene la característica que aumenta los niveles de creatincinasa hasta 10 veces su valor normal. O sea, un paciente tomando estatinas y la creatincinasa muy elevada, ya saben ustedes que tiene una rhabdomiolisis. ¿Cuándo se presenta esa rhabdomiolisis? Generalmente cuando se combina la estatina con un inhibidor del citocromo CYP3A4. O sea que las estatinas solitas no la producen, es una interacción farmacológica de las estatinas con otro medicamento. El problema es que puede ser un medicamento, puede ser, por ejemplo, el jugo de la toronja, o sea, puede ser un alimento, puede ser un medicamento naturista, homeopático, algo que consumió el paciente, hizo la interacción y produjo la rhabdomiolisis. Los otros fármacos importantes son los fibratos. Los fibratos actúan sobre el receptor activado por el proliferador de peroxisomas. Se utilizan sobre todo en pacientes con aumento de los triglicéridos. Besafibrato, ciprofibrato, fenofibrato, gemfibrosilo. Que ustedes lo van a encontrar en pacientes con hipertrigliceridemia. El más seguro para combinar con las estatinas es el fenofibrato. Aunque recientemente hay artículos que dicen que el más peligroso es el gemfibrosilo y los otros no tienen tanto problema. Aumentan la incidencia de cálculos en las vías biliares, pueden producir caída del cabello, aumentan la acción de los anticoagulantes orales. Los otros medicamentos poco se usan,
Los ácidos omega 3, ya les había hablado de ellos, hoy en día vienen en muchos productos y vienen solos, en perlas de ácidos grasos insaturados. Se utilizan en casos de hipertrigliceridemias y últimamente han cobrado importancia en falla cardíaca. Y estos últimos fármacos que están acá, pues son para hipercolesterolemia familiar, son para una enfermedad genética en la cual no hay receptores LDL. La niacina es un importante componente de las vitaminas del complejo B, el ácido nicotínico, pero sus efectos adversos hacen que sea muy focusado en las dislipidemias, aunque la niacina y los estrógenos son los fármacos que más aumentan las HDL. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Bueno. Pues vamos a ver antiarrítmicos. Los antiarrítmicos han pasado de ser fármacos de primera línea a ser coadyuvantes en el tratamiento de las arritmias desde que apareció el DAI, el desfibrilador automático implantable. Entonces los antiarrítmicos pasaron a ser fármacos de segunda línea. Hoy en día tienen una gran importancia, sobre todo en la fibrilación auricular. ¿Pero qué es una arritmia? Pues una arritmia es un ritmo anómalo del corazón, un ritmo que no es propio del corazón, un cambio en el potencial de acción del corazón. Entonces una taquicardia es una arritmia, o sea, hay arritmias que cursan con frecuencias altas y se denominan taquiarritmias. Hay arritmias que cursan con frecuencias bajas y se llaman bradiarritmias. Este es el sistema del corazón. Aquí están los diferentes nombres que tienen cada una de sus partes por si algún día lo necesitan. Pero básicamente es sinusal, fibras auriculoventriculares, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Entonces el impulso se genera acá, recorre acá y muere acá. ¿Por qué muere? Porque este tejido que separa las aurículas de los ventrículos no permite que el impulso que acaba de despolarizar los ventrículos entre nuevamente a las aurículas. Ahora vamos a ver que en algunos pacientes puede entrar produciendo arritmias. Y este es el sistema de despolarización del corazón. O sea, esto empieza, este dibujito que está acá, empieza en el nodo sinusal y se va extendiendo a lo largo de todo el sistema de conducción. Por eso es que aquí el ancho del potencial de acción representa el periodo QT del electrocardiograma. Ya habíamos hablado de esto, una fase 4, una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3, nuevamente la fase 4. En la fase 1 se abren espontáneamente canales de sodio, hasta llegar a un umbral más o menos en menos 70 milivoltios, donde se dispara el sistema. Miren ustedes que aquí no hay un estímulo, porque estos canales de sodio son autoexcitables, se van abriendo solitos, y la célula va ganando cargas positivas lentamente hasta que llega un umbral y se separa, se dispara el sistema. Y miren ustedes que entra tanto sodio que la célula que estaba negativa, menos 90, pasa más o menos a más 20 o más 30 de positividad. O sea que la fase 1 es la inversión de ese potencial. Luego miren que en la fase 1 la célula gana cargas negativas, pierde positividad. Aquí se cree que es la salida de potasio.
Luego se abren los canales de calcio que producen esta meseta, porque son positivos, y luego la célula empieza a perder potasio, volviéndose lentamente negativo. A este se le llama, a esta fase, la fase 0, se le llama periodo refractario absoluto. Absoluto. ¿Por qué? Porque la célula está despolarizada y no puede responder a otro estímulo. Y a este 3 se le llama periodo refractario relativo. Y es el periodo donde más arritmias se generan. ¿Pero por qué aquí? Pues porque la célula está ya negativa, ya repolarizada, puede responder a otro estímulo. Entonces el periodo de este potencial de acción más sensible a las arritmias sería la fase 3. Miren que este punto J es muy importante para ustedes. Este punto J, en este punto J no hay corriente en el corazón. No está viajando. La corriente en el corazón produce estas figuritas o estas desviaciones de la línea media. En el punto J no hay corriente pasando por el corazón. Y entonces es muy importante porque los infartos elevan este punto J. Por eso se dice infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Porque las células que se están muriendo descargan eléctricamente anómalamente y entonces elevan el segmento ST. Bueno. Aquí está la fase 0, la entrada de sodio, la salida de potasio en la fase 1, el calcio en la fase 2, el potasio saliendo en la fase 3, más o menos lo que yo les había comentado. Aquí en la fase 4 mantiene la electronegatividad del sistema, la bomba sodio-potasio ATPase. Bueno. Hay 3 fisiopatologías principales de las arritmias, obviamente hay muchas más, pero hay 3. Una es la automaticidad aumentada, por ejemplo, por sobreestimulación del simpático, por ejemplo, por caída del potasio, por ejemplo, las arritmias por despolarización de las células ventriculares por isquemia. En la isquemia, la automaticidad se aumenta y eso produce arritmia. Postdespolarizaciones, entonces era lo que buscamos un dibujito por acá para podérselas explicar. A ver si está, si no nos devolvemos. Creo que con uno de esos lo podemos explicar. No, expliquémoslo con el diagrama. Ya les había dicho que el periodo más sensible para las arritmias era la fase 3. Y la fase 3 son canales de potasio saliendo. Cualquier cosa, cualquier medicamento que bloquee el potasio, pues va a alargar este segmento 3, lo va a traer por acá, lo va a alargar. Y entonces puede que genere una arritmia. Entonces el segmento 3 se alarga y empieza a hacer esto, empieza a subir y a bajar aquí. Eso se llama torsades de Pointers o puntas torcidas y se le conoce como postdespolarizaciones tempranas porque ocurren acá. Por ejemplo, la digital puede producirlo por acá y se llaman postdespolarizaciones tardías. Entonces, cuando ustedes estén leyendo y escuchen que un medicamento bloquea canales de potasio, inmediatamente deben saber que puede producir torsades de Pointers. ¿Y qué son las torsades de Pointers? Entonces son postdespolarizaciones tempranas.
que se producen por alargar la fase 3, por el bloqueo de los canales de potasio. ¿Y qué es? Es una taquicardia polimorfa. Ahora la buscamos en internet para que la vean mejor. Entonces, cualquier fármaco que bloquee canales de potasio o cualquier fármaco que alargue el periodo QT, recuerdan que los vimos, cualquier fármaco que alargue el periodo QT puede producir torsades de Bowers, o puntas torcidas, o torsua de Poix, o taquicardia polimorfa. La otra son reentradas. Entonces, se las explico acá. Recuerdan que dije que el impulso iniciado en el nodo sinusal moría aquí en las fibras de Purkinje porque ya todo el ventrículo está despolarizado, entonces el impulso muere. Y que una de las causas era que este tejido de acá, no permitía el reingreso del impulso. En algunos pacientes, no se sabe bien por qué, hay una fibrita que comunica aquí, una fibrita anómala que comunica las aurículas con los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? El impulso baja aquí, llega aquí y en vez de morir, vuelve y entra por esa fibrita y vuelve y despolariza las aurículas y se convierte en un círculo vicioso allí. A eso se le denomina una reentrada. Puede ser acá, una fibra anómala acá, o puede ser que el nodo auriculoventricular, alguna parte de él, tengan velocidades de despolarización diferentes. No sé si eso lo vieron en fisiología, el haz de James y el haz de Kenny. A esa reentrada se le denomina una reentrada definida anatómicamente, hay una fibra que le está causando y se le conoce con el nombre de síndrome de Ward-Parkinson-White. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento es, se entran con un catéter y queman la ablación de la fibra que está causando la unión anómala entre ventrículos y aurículas. Ward-Parkinson-White. La otra reentrada, se los explico también acá, es una falla, por ejemplo, en la falla cardíaca, un corazón dilatado, muy grande. Entonces el impulso dura mucho tiempo despolarizando todo el ventrículo porque el corazón es muy grande. Corazones hipertrofiados, muy grandes, y el impulso dura muchísimo. Entonces, cuando el impulso llega y despolariza la primera célula, la última célula, las primeras que despolarizó, ya están repolarizadas nuevamente. Entonces, vuelve y entra, se produce una reentrada, pero no es definida anatómicamente, no tiene una fibra que nosotros podamos decir esta es la culpable, sino el problema allí es el ventrículo muy grande, muy dilatado. O puede ser que esta persona sufrió un infarto y aquí entre el 9 y el 10, esta franja, es tejido cicatrizal. Entonces el impulso que va a una velocidad, aquí sufre un retardo por ese tejido cicatrizal y pasa lo mismo. Cuando llega acá, en vez de morir, encuentra las primeras células que despolarizó repolarizadas. Entonces vuelve a despolarizarlas y se produce una reentrada. Se llaman reentradas definidas funcionalmente, porque no hay un sitio anatómico donde uno pueda decir, no como en el Ward-Parkinson-White que está la fibra. Entonces esas son las principales causas de las arritmias. La automaticidad aumentada, las postdespolarizaciones tempranas y tardías, y las reentradas, definidas anatómicamente o definidas funcionalmente. Profe. Señora. De pronto podría explicar la de automaticidad aumentada, es que la verdad no la entendí bien. Ya. Miremoslo en un electrocardiograma acá.
Miremoslo acá. Ustedes aquí, antes de esto, pues tienen una onda P, ¿sí o no? La onda P, y luego tienen una línea que sigue la línea media del electrocardiograma, ¿verdad? O sea, está aquí en el eje, aquí. Y luego, tienen un complejo QRS, que quiere decir que se despolarizó y se contrajeron los ventrículos. La onda P, que se despolarizaron y contrajeron las aurículas. Luego hay un silencio. Luego viene el complejo QR. Luego hay otro silencio. Y luego está la repolarización del sistema. Entonces, miremoslo acá. Se despolariza el nodo sinusal, se despolarizan y se contraen las aurículas. Onda P. Luego, el impulso entra en el nodo auriculoventricular. No está en el miocardio, por eso hay silencio. No hay electricidad en el corazón, no hay un aumento, no hay un cambio de electricidad. ¿Por qué? Porque el impulso está atravesando el nodo auriculoventricular. Y en ese nodo auriculoventricular se demora un momento. Ese momento o ese segmento PR es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque le permite al corazón funcionar como bomba. ¿Ven? Se contraen las aurículas primero, impulsan un 25-30% más de sangre a los ventrículos y después se contraen los ventrículos. Sin este silencio, sin esta demora, las aurículas y los ventrículos se despolarizarían y se contraerían al mismo tiempo. Pero esta demora en el paso auriculoventricular, en el nodo auriculoventricular, le permite al corazón funcionar como bomba. Entonces, un dato muy importante aquí. Si el tiempo que se demora el impulso en el nodo auriculoventricular se aumenta, por ejemplo, de 0.14 a 0.20 milisegundos, tenemos un bloqueo. O sea, cuando hablan de bloqueos cardíacos, estamos hablando de una demora o de un alargamiento en el tiempo que demora el impulso pasando el auriculoventricular. ¿Estamos? Bueno. Y luego entran los ventrículos. ¿Qué pasa en los ventrículos? Se despolarizan y contraen los ventrículos. ¿Eso cómo se refleja en el electrocardiograma? Pues en el complejo QRS. Y luego hay otro silencio. ¿Por qué hay otro silencio? Porque el impulso ya despolarizó todas las células. Como despolarizó todas las células, ya no hay corriente viajando por el corazón. O sea que el viaje de la corriente a través de las aurículas y a través de los ventrículos es la que produce las gráficas del electrocardiograma. Y cuando el impulso está en el nodo auriculoventricular o cuando todo el ventrículo está despolarizado, se produce un silencio. No hay gráficas, no hay corriente. Ahora resulta que este paciente, recuerdan que hablábamos que tenía una cicatriz de un infarto anterior entre el 9 y el 10. La coronaria dejó de suministrar sangre a este territorio. Lo primero que comienza es el dolor, una angina. Y si las células empiezan a morirse, pues es un infarto del miocardio. ¿Cómo lo diferencian ustedes? Porque hay marcadores de muerte celular en el infarto y no hay marcadores de muerte celular en la angina. Pero entonces, ¿qué es el infarto? Pues es una zona cada vez mayor de células que se van muriendo. Las células que se murieron, ya no hay nada que hacer, ya se murieron. Esas son irrecuperables y se van a convertir en una cicatriz. Pero alrededor de esas células que se murieron hay otras que están vivas, se están muriendo por la falta de oxígeno, pero están vivas. ¿Qué pasa con esas células? Empiezan a descargar eléctricamente anómalamente porque se están muriendo.
Entonces ven como estas células del infarto están descargando aceleradamente con una automaticidad aumentada, están descargando más rápido de lo normal. Siempre va a haber energía en el corazón, siempre va a haber electricidad en el corazón de ese paciente que se infartó. ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve que después de la despolarización de los ventrículos, que debía haber este silencio que les dije porque ya se despolarizaron todas, sigue existiendo una corriente eléctrica de las células que se están muriendo. ¿Cómo se traduce esto? Este punto J se eleva acá, entonces se le llama infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Busquémoslo aquí en internet un momentico y ya devolvemos acá. Espera un momento a ver. Con elevación del segmento ST. Imágenes. Mírenlo acá. Mírenlo acá más o menos. ¿Sí lo están viendo? Mire, normalmente aquí hay un silencio, segmento PR, en la cual el impulso está pasando por el nodo auriculoventricular. Y luego hay otro segmento aquí, en el cual no hay electricidad, porque los ventrículos ya se despolarizaron y no hay una corriente eléctrica viajando por el corazón. Entonces el segmento ST, que inicia en el punto J, no tiene electricidad. Y luego la electricidad la produce la repolarización del sistema. Pero miren este muchacho, se infartó y ahora esas células que se están muriendo presentan una despolarización aumentada, empiezan a botar, a despolarizarse eléctricamente porque se están muriendo. Y miren ustedes que el segmento ST, que no tenía electricidad, ahora la tiene. ¿Ven acá también? Pues obviamente esto es de acuerdo a la derivación, ¿verdad? Hacia dónde corre el vector de la derivación. Mírenlo acá, se elevó el segmento ST. ¿Sí? Por eso se le llama infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Y quiere decir que las células que se están muriendo están descargando eléctricamente mal y entonces no hay punto J, no hay un momento entre la despolarización de los ventrículos y la repolarización del sistema en las cuales el corazón no tiene electricidad, no hay esta electricidad. Bueno, y lo otro que les puedo explicar aquí es que el alargamiento de este segmento PR da los bloqueos. Un alargamiento del segmento PR da un bloqueo de primer grado, un bloqueo de segundo grado o un bloqueo completo. ¿Qué es un bloqueo completo? Que las ondas P, los impulsos, mueren acá, no pasan al ventrículo. Entonces el ventrículo escapa y empieza a contraerse por su parte y entonces hay una disociación entre las contracciones auriculares y las contracciones ventriculares. O puede ser que no sea tan grave y de cada 2 impulsos de las aurículas uno pase. Entonces se producen los ritmos 2-1 o 3-1. De cada 3 contracciones auriculares se produce un complejo QRS o una contracción ventricular. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Miremos de una vez fibrilación auricular para que lo... No. Torsades de Pointer era lo que íbamos a hacer. Sí, profe, muchas gracias. Y taquicardia ventricular polimorfa, que era lo que les había dicho. Esperen un momento a ver si encontramos un dibujo en los cuales se los pueda explicar.
Miren, porque aquí queda más difícil. Esta pues es la gráfica del electrocardiograma, pero nosotros tendríamos que tener, para podérselo explicar, al comienzo una despolarización normal. Lo que pasa es, miremosla acá, lo que pasa es que la fase 3 se alargó tanto que produjo esta arritmia, ¿sí ven? Se llama polimorfa porque no tiene formas, es una taquicardia, miren ustedes, y se llama puntas torcidas o torsua de Poix. Pero esperen, la buscamos de otra forma para ver si la encontramos, que yo se las pueda explicar. Ritmos desencadenados. Y por ahí tengo unas diapositivas de esto, pero... A ver. Estas son las reentradas, miren, lo que yo les estaba diciendo. Esta es una reentrada. Entonces, digamos que el impulso empieza acá, y le da la vuelta a todo el ventrículo y termina acá, ¿sí? Porque este tejido no lo deja, porque al terminar acá, todas las células están despolarizadas en el ventrículo. Y como el impulso no puede atravesar hacia las avículas nuevamente, pues allí muere. Pero ¿qué pasa si este triangulito, para explicarlo acá, aunque este es el frente de onda, pero para explicarlo acá, si este triangulito es una cicatriz de un infarto, entonces viene la despolarización acá, aquí se demora, vuelve y sigue, y cuando llega acá, en vez de encontrar estas células despolarizadas, las encuentra repolarizadas. Y entonces vuelve y genera otro circuito, genera un circuito allí perverso, un círculo vicioso, y se genera la arritmia. Lo mismo si el corazón es exageradamente grande. Esperen porque no encuentro aquí. Mírenla acá. Bueno, aunque no se ve tan bien acá. Esto es lo que pasa cuando se alarga el periodo QT. Cuando se alarga el periodo QT acá, aquí, miren, esta sí está bien, ahora sí la ven. Cuando se alarga el periodo QT por el bloqueo de los canales de potasio, cuando se alarga el periodo QT por el bloqueo de los canales de potasio, se puede generar esta arritmia. Solo en la fase 3, que es una fase refractaria relativa, la célula ya puede contestar. Miren ustedes que se generó una arritmia. ¿Por qué? Por el alargamiento del periodo QT. ¿Por qué? Por inhibición de los canales de potasio. Cualquier fármaco que inhiba canales de potasio puede producir esta arritmia. Y esta arritmia que está aquí señalada por las rayitas, les está diciendo a ustedes que es una taquicardia polimorfa, no tiene forma, y que sus puntas son torcidas, por eso se llama torsua de Poix, o puntas torcidas, o torsades de Pointers, como ustedes lo quieran. Y este es un postpotencial tardío que puede ser producido, por ejemplo, por la digital. Bueno. Listo. Cualquier cosa que no entiendan me lo preguntan. Yo sé que estos temas son complicados porque los veo a ustedes como no sé cuál sería el tema, el punto para a ver. Lo que ustedes necesitan estudiar muchísimo es fisiología, porque conociendo la fisiología, conocen la fisiopatología, conocen cómo funciona su organismo normal, pues es muy fácil conocer cómo funciona su organismo anormal. Y lo otro que tienen que conocer muy bien es farmacología.
Y allí la vida se les va a facilitar muchísimo. Ahora, en estos tiempos virtuales, pues sobre todo, a mí me falta muchísimo el tablero, porque todas estas cosas con un marcador y un tablero se las habría explicado allá sin tener que ir a internet, buscar la gráfica y explicárselo. Además, queda muy difícil tener todas las gráficas hechas para la clase, porque serían un mundo de gráficas para explicarles el infarto, para explicarles los bloqueos, para explicarles las despolarizaciones. Si me entienden, es muy difícil, cosa que el tablero facilita muchísimo, porque las gráficas, o sea, las explicaciones con los años uno las tiene en la cabeza. Es muy difícil que un estudiante pregunte algo que uno no tenga en la cabeza. Si uno no lo... Qué pena con esta tos. Y si uno no lo sabe, pues uno tiene la suficiente madurez para decirle, no lo sé. Pero espéreme, yo lo leo hoy y mañana se los explico. ¿Sí? Pero entonces sí le falta a uno muchísimo el tablero y a ustedes les falta como muchísimo la confianza para preguntar las cosas por esta vía virtual. Entonces las clases se hacen como muy monótonas, como muy apagadas, porque siempre hay un estudiante en clase que pregunta, bueno, ¿y eso cómo es? O no lo entendí, o ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ahí va uno explicándoles y las cosas quedan más claras. Pero pues por acá esos silencios que se generan son bastante incómodos si uno no sabe si ustedes están entendiendo, si uno se está explicando bien. Hay clases, por ejemplo, falla cardíaca, que me parece que definitivamente se necesita, o anticoagulantes o diabetes. Son clases que definitivamente necesitan un tablero para poderse organizar bien. O tal vez con unos 5 o 6 años uno ya tenga todas las gráficas hechas y uno se las pueda ir presentando. Pues en este momento somos víctimas del mismo problema. Nosotros estamos aprendiendo con las clases virtuales y ustedes también están aprendiendo hasta ahora a aprender con las clases virtuales. Nosotros a enseñar con las clases virtuales y esto realmente es otro mundo y hay que ir con paciencia. Por eso les digo, apenas entremos, les repito las clases o buscamos la forma, así sea una persona que las quiera ver, yo se las repito. Bueno, entonces resulta que hay 2 clasificaciones de esos antiarrítmicos, o de los fármacos que se utilizan como antiarrítmicos. ¿Qué es un antiarrítmico? Pues es un fármaco utilizado en el tratamiento de las arritmias. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues modifica el potencial de acción, modifica este potencial de acción. Allí, ¿qué deberían preguntar ustedes? Pero no dijo que una arritmia era la modificación del potencial de acción. Sí, miren ustedes que los fármacos antiarrítmicos y las arritmias tienen la misma definición. Obviamente, si la arritmia lo modifica para allá, el antiarrítmico lo va a modificar para acá o llevándolo a la normalidad. Pero los dos, las arritmias y los fármacos antiarrítmicos tienen la misma definición. Fármacos que modifican o situaciones que modifican el potencial de acción. ¿Eso qué les dice a usted? Que todos los fármacos antiarrítmicos son capaces de generar arritmias. Por eso cuando ustedes lean de un fármaco antiarrítmico, les van a hablar de potencial arritmogénico, o sea, del posible riesgo de que ese fármaco le produzca una arritmia a su paciente. Esta es la clasificación más fácil. No es la que utilizan los cardiólogos, la que utilizan los cardiólogos se llama estrategia italiana o gambito italiano y es muchísimo más complicada. Pero esta no sirve. La clasificación de Williams clasifica los antiarrítmicos en 4 clases. En la clase 1 son fármacos que actúan sobre los canales de sodio, preponderantemente sobre canales de sodio, o sea que actúan en la fase 0. La clase 2 son fármacos que los beta bloqueantes.
O sea, actúan en la fase 4, hacen más plana la fase 4 de despolarización. Los de la clase 3 son fármacos que bloquean canales de potasio. Y allí está el que más se usa hoy en día, que es la miodarona. Sotalol, la miodarona, tonsilato de bretilio, ibutilide, dofitilide, dronaderona, como está acá. El sotalol, como ustedes pueden inferir, es un betabloqueante, pero tiene la capacidad de bloquear canales de potasio y por eso están acá. Y los antiarrítmicos de la clase 4 son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, o sea, el verapamilo y el diltiazem. ¿Qué es lo que le pasa a esta clasificación? Pues que no tiene en cuenta muchos otros canales donde actúan estos medicamentos. Y no están todos los antiarrítmicos, por ejemplo, no está la digital, no está la atropina, no está el sulfato de magnesio, no está el Bernacalab, no está la adenosina. O sea, esta clasificación es incompleta, pero para lo que ustedes necesitan o para lo que necesitamos nosotros en este momento, esta nos sirve. Miren la diferencia con la clasificación que utilizan los cardiólogos. Ya se la voy a mostrar por aquí. Miren la caja. Fármaco, canales, receptores, bombas, efectos clínicos. Esta es la que utilizan los cardiólogos y la que ellos estudian. Pero pues a nosotros nos queda muy difícil en este momento, en quinto semestre, que ustedes se aprendan todos los diferentes tipos de canales que hay en el corazón y en cuáles son modificados por cuál droga. Pues esta no sirve, esta no sirve. Y entonces los de la clase 1 se dividen en clase 1A, clase 1C y clase 1B. Clase 1B y clase 1C. Esta es la clase 1A, quinidina, procainamida, disopilina. De estos fármacos, la procainamida es la más utilizada. Miren ustedes que al actuar en la fase 0, modifican el potencial de acción de esta forma. Pero también actúa sobre canales de potasio porque es capaz de alargar el periodo QT. Entonces vamos a coger la procainamida para que ustedes la estudien. No, es la que menos prolonga el intervalo QT. Indicaciones, fibrilación y flúter auricular. Es uno de los antiarrítmicos, o sea, la mayoría de los fármacos que vamos a ver, lo que hacen es, o su indicación es flúter auricular o fibrilación auricular, que es donde más se utilizan los antiarrítmicos hoy en día. Acuérdense que los antiarrítmicos, con la aparición del marcapasos automático implantable, pasaron a ser fármacos coadyuvantes en el tratamiento de las arritmias. Aquí hay dos fármacos muy importantes. Miren que los fármacos de la clase 1B acortan el potencial de acción. Los de la clase 1A alargan el potencial de acción. De la clase 1A, la procainamida. De la clase 1B, la fenitoína y la lidocaína. Nosotros habíamos hablado de la fenitoína. ¿Dónde habíamos hablado nosotros de la fenitoína? Es un anticonvulsivante que bloquea canales de sodio. Por lo tanto, también es un antiarrítmico. La fenitoína es muy utilizada, por ejemplo, en las torsades de Pointers, y la lidocaína es un fármaco muy utilizado en las arritmias después del infarto, porque tiene una característica la lidocaína. Y es que actúa preponderantemente sobre el tejido isquémico. Eso la hace especial para las arritmias producto después del infarto. Bueno, ya saben ustedes que la lidocaína también es un anestésico local. Actúan de manera selectiva sobre el tejido isquémico. Utilizada para arritmias ventriculares que acompañan el infarto agudo del miocardio.
La fenitoína, como ya les dije, es un fármaco anticonvulsivante que su mayor uso lo tiene en las arritmias producidas por la digital. Mírenlas acá. Dos despolarizaciones tardías inducidas por digital. Entonces, en este momento tenemos 3 fármacos antiarrítmicos, de los cuales es fácil aprendérselos: la procainamida, en el tratamiento de la fibrilación, en el flúter y la fibrilación auricular, que es un fármaco de la clase 1A. De la clase 1B tenemos la fenitoína y la lidocaína, que son fármacos que acortan el potencial de acción, que son utilizados la fenitoína, sobre todo en arritmias, producto de la toxicidad de la digital, y la lidocaína, que es un anestésico local que bloquea canales de sodio, y que su mayor uso son las arritmias postinfarto del miocardio. Y aquí tenemos los fármacos de la clase 1C. También son bloqueantes de los canales de sodio, pero miren que no le hacen nada al potencial de acción, no alargan el periodo QT. Acuérdense que los de la clase 1A lo alargan, o sea, quiere decir que también bloquean canales de potasio. Los de la clase 1C lo acortan y los de la clase 1B lo acortan y los de la clase 1C no le hacen nada. Allí tendríamos la propafenona, que pertenece a la clase 1C y que su mayor indicación es fibrilación auricular. Estos fármacos son los más potentes de la clase 1, pero también son los menos seguros. Aquí índice de seguridad dudable, clase 1 más potente. Y aquí está la propafenona. Espérenme que por aquí se me olvidó decirles una cosita de la fenitoína, si no estoy mal. Aquí. LES inducido por fármaco. Es uno de los fármacos que produce el lupus inducido por fármaco. ¿Cuál era el otro medicamento que hemos visto que produce el lupus inducido por fármacos? Que les dije que se nos iban a preguntar. La hidralazina. ¿Qué es la hidralazina? Un vasodilatador arterial que ha cobrado importancia porque por su uso en pacientes acompañado de nitrato, en pacientes con falla cardíaca, pacientes afroamericanos. Bueno. Entonces, este medicamento, la propafenona, su mayor uso es la fibrilación auricular. Y aquí está la clasificación que utilizan los cardiólogos para los diferentes antiarrítmicos. Obviamente, se los traigo para que ustedes la conocen, pero no necesitan aprendérsela, no necesitan aprenderse la mayoría de la totalidad. De los antiarrítmicos deben aprenderse la clasificación y cuáles son los más usados, sobre todo en fibrilación auricular, o la fenitoína en la intoxicación por digital, o por ejemplo el sulfato de magnesio digital, ya se los voy a mostrar, o sea, su uso y su grupo. No más porque no son medicamentos de uso diario del médico general. Los antiarrítmicos de la clase 2 entonces son los betabloqueantes. Miren ustedes que el dibujito cambió, el potencial de acción cambió de esta figurita a esta figurita. ¿Pero por qué el potencial de acción cambió? Porque los betabloqueantes actúan sobre el nodo sinusal y la despolarización en los nodos difiere a la despolarización en las células del núcleo. Miren ustedes que no hay meseta.
Los dos grupos de antiarrítmicos que actúan en el nodo son los beta bloqueantes y los calcioantagonistas. Por eso en los beta bloqueantes son los calcioantagonistas, la figura disminuye. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? ¿Dónde actúan? En la fase 4. ¿Qué hacen? Hacen más plano el potencial de acción. ¿Quiénes lo harían más paradito, más pendiente? El simpático o los sinotrópicos. ¿Quién lo hacen más plano? El parasimpático o los beta bloqueantes. Bueno, ¿cuáles son los más utilizados? Metoprolol, atenolol, carvedilol, timolol y propranolol. Disminuyen la mortalidad total y las muertes súbitas después del infarto agudo del miocardio. Miren ustedes que al hacer más plana, la fase 4 producen bradicardia, disminuyen el trabajo del corazón, por eso se utilizan en angina, disminuyen el trabajo, disminuyen el consumo de oxígeno. Y por lo tanto, pues aumentan el número de células que sobreviven o disminuye el número de células que se mueren o limitan el tamaño del infarto. Bueno. ¿Y cuál es el uso de los betabloqueantes? Pues las taquicardias o las arritmias que se generan por sobreexcitación del simpático. Aquí dice que no se debe utilizar en taquicardia auricular multifocal. Uno diría, es una taquicardia y el betabloqueante produce bradicardia. O sea, uno diría que está indicado el betabloqueante. Lo que pasa es que en la taquicardia auricular multifocal, que la van a ver ustedes en clínica, en esta situación se presenta sobre todo en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o severa. Ustedes saben que en esos pacientes los betabloqueantes están contraindicados. No está contraindicado porque sea una taquicardia, está contraindicado porque la mayoría de las veces se presenta en pacientes con EPOC. Otro uso de ellos es la fibrilación auricular. La mayoría de estos cuadritos que están aquí ya los vimos en angina. Esta miodarona es el medicamento que muy seguramente se van a encontrar ustedes en séptimo y octavo. Bueno, los betabloqueantes también. Pero como fármacos antiarrítmicos, la miodarona es el que más se van a encontrar ustedes. La miodarona pertenece a la clase 3. Prolonga el potencial de acción porque bloquea canales de potasio. Pero además la miodarona tiene todos los otros mecanismos de acción, o sea, bloquea canales de sodio, bloquea el nodo auriculoventricular, bloquea el nodo sinusal, es un vasodilatador, todos los mecanismos de acción los tiene la miodarona. Pero se clasifica como bloqueante de los canales de potasio, dando a entender que el principal mecanismo de acción es bloquear los canales de potasio. Pues alarga el periodo QT. Miren ustedes, fibrilación auricular y flujo. Muy seguramente es el que se van a encontrar ustedes porque es el que más se usa. Tiene dos efectos grandísimos que es lo que les van a preguntar a ustedes. El primero, que puede causar fibrosis pulmonar. Entonces, ante cualquier indicio deben suspender la miodarona, ante cualquier indicio de fibrosis pulmonar deben suspenderlo ante cualquier síntoma respiratorio. Y el segundo, la miodarona contiene yodo, la molécula de miodarona contiene yodo. Entonces puede interferir con la función de la glándula tiroides. Y puede producir ambos, hipertiroidismo y hipotiroidismo. Los puede producir ambos la miodarona. Entonces siempre recuerden que la miodarona tiene yodo en su estructura y que puede producir hipo o hipertiroidismo. Y el otro es la fibrilación
la fibrosis pulmonar. Aquí hay otros que pues también se los pueden preguntar, por ejemplo, la coloración azulosa de la piel, en algunos libros la llaman piel de pitufos. También puede producir depósitos corneales, disfunción testicular, todos los que están aquí. Entonces aquí les explico por qué puede producir hipotiroidismo, que se debe a la inhibición persistente de la función de la glándula tiroides inducida por el yodo que tiene la amiodarona. Y puede producir una tiroiditis destructiva que causa liberación aumentada de la hormona. O sea, puede causar tanto hipo como hipertiroidismo. Y esto es lo que más les van a preguntar a ustedes. Ya lo saben, puede producir ambos y se produce porque la amiodarona tiene yodo en su estructura. Esta dronaderona también se utiliza en fibrilación auricular, igual que la... Se creyó que esta dronaderona, por no tener yodo en su estructura, iba a reemplazar a la amiodarona y iba a ser el fármaco de elección porque no tiene yodo y no produce alteraciones de la tiroides. Y aunque en el 2009 la FDA la aprobó para reducir el riesgo en pacientes con fibrilación auricular, no llegó a desplazar la amiodarona. No lo llegó, no cumplió con los objetivos y entonces el más usado sigue siendo la amiodarona. El sotalol, pues es un beta bloqueante, ustedes ya lo conocen, pero bloquea canales de potasio y inhibir su utilización, fibrilación auricular y flúter auricular. Síndrome de preexcitación tipo Ward, Parkinson, White, que ya les había hablado de la familia diltiazem. Reduce la respuesta ventricular en fibrilación y flúter auricular de la familia diltiazem. Actúan sobre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular y por eso el dibujito es igual al de los beta-bloqueantes. La adenosina. Ustedes saben que el ATP se forma sobre una molécula de adenosina y grupos fosfato y entonces, o uniones fosfato y va formando el AMP, el ADP y el ATP. Esta adenosina es de acción ultra corta. Mire que su vida media dura entre 0.5 y 5 segundos. ¿Para qué se utiliza la adenosina? La adenosina se utiliza sobre todo cuando la frecuencia cardíaca de la arritmia es tan alta que el cardiólogo no puede saber qué arritmia hay allí, que su frecuencia es muy alta y no deja ver. Si le administramos a ese paciente adenosina, la arritmia se enlentece en este periodo, entre 0.5 y 5 segundos. Se enlentece y entonces permite la visualización de la arritmia por parte del cardiólogo. Es el agente de primera línea para interrumpir la taquicardia supraventricular paroxística de complejo estrecho, la taquicardia por reentrada internodal y la asociada con AS accesorio, o sea, Ward, Parkinson, White. Se usa para el diagnóstico de alguna taquicardia con un mecanismo no identificado, que es lo que les estoy diciendo a ustedes, que cuando la arritmia tiene una frecuencia cardíaca muy alta, la adenosina la enlentece y el cardiólogo puede saber de qué arritmia estamos hablando. Como estos medicamentos antiarrítmicos son fármacos con los que ustedes muy seguramente no se van a encontrar, porque son fármacos de manejo del especialista, por eso los pasamos así como abuelo de paja. Y porque hoy en día han perdido su importancia por el desfibrilador automático implantado. Pero sí deben ustedes conocer, por ejemplo, la amiodarona, sí deben conocer, por ejemplo, ustedes la fenitoína,
la propafenona o el sulfato de magnesio. La digital ya la conocen ustedes, que se utiliza en falla cardíaca, más fibrilación auricular como segundo fármaco detrás del betabloqueador. Este sulfato de magnesio, que se puede utilizar en torsades de póntes, lo más seguro que se lo encuentren ustedes es en ginecología. Ese sulfato de magnesio también es la mano de Dios metida entre un frasquito, porque miren acá ustedes que es un antiarrítmico, miren ustedes que es un antiosmótico, miren ustedes que es un relajante muscular, tiene muchos usos ese sulfato de magnesio. Pero acá es un antiarrítmico. Pero donde más se lo van a encontrar ustedes es en ginecología, porque es el fármaco para el tratamiento de las convulsiones producidas por la eclampsia. Preeclampsia es hipertensión en el embarazo más proteinuria. Si la paciente no convulsiona, pues es preeclampsia. Si la paciente convulsiona, es eclampsia. Y en el tratamiento de las convulsiones de la eclampsia, el fármaco es el sulfato de magnesio. Allí muy seguramente lo van a estudiar en ginecología como anticonvulsivante y de pronto se lo pueden encontrar en el tratamiento o por la intoxicación por digital o en torsades de póntes, que ambas ya saben ustedes que son. Esta sería una posdespolarización temprana y esta sería una posdespolarización tardía. Y este es el último antiarrítmico que salió, el más nuevo. Es un antiarrítmico que bloquea canales de potasio, pero preferentemente en las aurículas. Y es el último fármaco, es el más nuevo y se utiliza en fibrilación auricular. Y este de pronto lo oyen nombrar por allí, porque como es el último, pues siempre lo nombran a él. Bueno. Si tienen alguna pregunta de antiarrítmicos, sé que es un tema supremamente complicado, por eso no les hablo mucho de él, porque no es un tema de mucho uso por el médico general. Vamos a ver otros 2 o 3 temitas pequeñitos. Uno de ellos antidiarreicos. Uno pensaría que los antidiarreicos son fármacos de amplio uso, son muy usados. ¿Y por qué? Pues porque la diarrea es muy frecuente, pero no son muy usados, inclusive están contraindicados en niños, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos están contraindicados. Entonces, ¿por qué están contraindicados? Pues porque la diarrea es un mecanismo de defensa. Entonces, imagínense que ustedes consumen una sustancia cáustica, una sustancia irritante, y el organismo la quiere eliminar rápidamente y produce diarrea. Aumenta la secreción de líquidos hacia el intestino, aumenta el peristaltismo para sacar rápidamente esa sustancia irritante. Ustedes se toman un antidiarreico. ¿Qué hacen? Pues la sustancia permanece más tiempo causando daño en el intestino. Por eso entonces los antidiarreicos, a pesar de lo que uno creería, no son fármacos muy usados en la terapéutica. Inclusive algunos han salido del mercado. Aquí están los que se utilizan. La mayoría de los que se utilizan son opioides. La loperamida y el bifenoxilato son opioides. Los opioides, como todos ustedes saben, porque ya lo vimos, causan estreñimiento, disminución del peristaltismo gastrointestinal. Y al disminuir el peristaltismo gastrointestinal, pues producen una mayor absorción de agua y heces más secas. Entonces miren que el estreñimiento, que es un efecto adverso cuando una persona toma tramadol, por ejemplo, o morfina para un dolor,
aquí se convierte en el mecanismo de acción, en lo que estamos buscando. Hay dos fármacos tradicionales allí, los nombres comerciales son loperamida y lomotil. Uno de ellos salió del mercado, no sé cuál, porque no. Creo que el lomotil, lomotil y pangetán, qué pena. Lomotil y pangetán son los nombres comerciales. Uno de ellos salió del mercado. No tienen unas indicaciones grandísimas allí en terapéutica, muy seguramente no se los van a encontrar, pero son fármacos antidiarreicos. Y ya saben ustedes por qué no se los van a encontrar o por qué no son tan usados. Este también es el uxadoline también es un opioide. Este resecadotrilo inhibe el metabolismo de los opioides endógenos, entonces aumenta los opioides endógenos en el intestino. El subsalicilato de bismuto, sus efectos adversos hacen que se haya dejado de usar. Se convierte en ácido salicílico y bismuto insoluble, o sea que se convierte en un AINE más bismuto insoluble. Pero miren los efectos adversos: ataxia, temblores, hemorragias gastrointestinales, reacciones alérgicas, ennegrecimiento de las heces. ¿Por qué el ennegrecimiento de las heces es un efecto adverso? Porque puede enmascarar, por ejemplo, una hemorragia gastrointestinal. Yo les expliqué a ustedes que era un absorbente, o sea, un fármaco aquí con D. Un fármaco con D aquí, un absorbente con D, es un fármaco que atrapa como una esponja de lavar la loza, que atrapa agua y jabón allí adentro. Es un absorbente. Y con B, absorbente, es el paso de una sustancia a través de una membrana. Allí el más utilizado es el carbón activado, pero ya lo vimos para qué. El carbón activado es un absorbente muy utilizado en la intoxicación por medicamentos. Ustedes están en su internado, están en urgencias, llega un paciente intoxicado que se tomó 30 pastillas de cualquier cosa, de acetaminofén, por ejemplo, que le causarían una falla hepática gravísima. Entonces el primer paso es administrarle carbón activado para que el carbón activado absorba el acetaminofén que hay en el tracto gastrointestinal del paciente y el acetaminofén no se absorba con B y no cause el daño hepático. Y los agentes probióticos que últimamente se están utilizando, sobre todo en la diarrea del rotavirus, en la diarrea viral. También se utilizan los agentes probióticos para las diarreas asociadas a Clostridium difficile y las diarreas asociadas al uso de antibióticos. Esta es una diarrea también asociada al uso de antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio espectro que dañan el equilibrio entre las bacterias del intestino y hacen que se produzca una sobreexpresión del Clostridium difficile, produciendo la colitis pseudomembranosa, que ya habíamos visto. Estos son fármacos que se utilizan en el tratamiento del vómito. En el tratamiento del vómito podríamos diferenciar dos tipos. Uno, el vómito producido por fármacos citostáticos, o sea, el vómito, las náuseas producidas por la quimioterapia, o sea, los fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer. De los otros vómitos, por ejemplo, por movimientos del oído interno, por sustancias irritantes, por opioides, por el embarazo. Podríamos diferenciar esos dos tipos de vómitos.
Y sería muy bueno para poder decir que estos vómitos, producto, este mesis, producto de los citostáticos, es tratada con unos fármacos que nosotros ya vimos, antagonistas del receptor de serotonina 5-HT3, que actúan a nivel central. Y entonces para estos vómitos se utiliza el granicetrón, el tropicetrón, el ondancetrón, que vimos por allá cuando vimos sistemas serotoninérgicos. Y para estos otros vómitos, estos que están aquí, pues el fármaco de elección son antihistamínicos de primera generación que causan sueño y la metocoplamida. La metocoplamida, que también es un fármaco muy utilizado en la emesis producto del embarazo. Aquí en esta vía emética hay dos partes importantes. Uno es la zona quimiorreceptora, que está localizada en el suelo del cuarto ventrículo, en el área postrema. Y el centro del vómito, o el centro emético, que estaba en la formación reticular lateral del mesencéfalo, que es el que da la salida. Entonces miren ustedes que hay muchísimos receptores implicados, serotoninérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos, de sustancia P, histamínicos implicados en el vómito. Eso hace que haya fármacos con diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, el granicetrón y el tropicetrón actúan acá, antagonizando este receptor. La metocoplamida tiene acciones sobre serotonina y tiene acciones sobre dopamina. Los fármacos más nuevos, como el aprepitant, tienen acciones sobre el receptor de sustancia P. Los antihistamínicos, como el Mareol, que es el más conocido por ustedes, tiene acciones sobre el receptor de histamina. Entonces aquí están los fármacos antagonistas. Bueno, primero los cannabinoides, que aquí no están, porque en la mayoría de los países los cannabinoides son de uso intrahospitalario y aquí pues no existen los productos. Aquí son de uso extrahospitalario, allá abajito en el Bolívar los consiguen, pues no se usan acá. Antagonistas del receptor serotoninérgico 5-HT3, que ya los habíamos visto, muy utilizados en el tratamiento de la emesis, en el tratamiento del cáncer. Antagonistas del receptor de sustancia P son los más nuevos. Aprepitant, fosapritat, netipitat. Miren aquí ustedes que están combinando un antagonista del receptor de sustancia P con un antagonista 5-HT3. Estos son los fármacos más nuevos en el tratamiento de la emesis por fármacos en el tratamiento del cáncer. Los corticoides son coadyuvantes en algunas terapias antieméticas. Los pobres los utilizan en todo. Antagonistas dopaminérgicos, aquí el más utilizado es la metocoplamida, aunque algunos fármacos antipsiquiátricos como el haloperidol o el dopredidol también tienen acciones. No son muy utilizados aquí en la metocoplamida, el Placil es el fármaco más utilizado. Tiene acciones a nivel central en el receptor 5-HT3 y sobre todo sobre el receptor de dopamina, y es un agonista 5-HT4. El receptor 5-HT4 está en el tracto gastrointestinal y produce aumento del peristaltismo, o sea que la metocoplamida inhibe el vómito y estimula el vaciamiento gástrico. Por eso lo pueden encontrar ustedes con el nombre de procinético. Un fármaco procinético es aquel que aumenta el peristaltismo y aumenta el vaciado gástrico. Por eso se le denomina la metocoplamida procinética. Como es antagonista de 2, entonces puede producir los efectos adversos de todo antagonista, como el parkinsonismo o la ginecomastia. El otro es que usted, es antagonista de 2, o tiene algunas acciones antipsicóticas. No, la metocoplamida no tiene acciones antipsicóticas.
Domperidona es es más o menos igual a la metoclopramida, pero no atraviesa fácilmente las barreras hematoencefálicas. Tendría esa ventaja con la metoclopramida, pero el más usado aquí es la metoclopramida. Antihistamínicos de primera generación producen sueños, por ejemplo el dimenhidrinato, que es el Mareol. Son fármacos que producen sueños, entonces usted va durmiendo ahí en el bus y cuando se dio cuenta llegó a La Paz y no necesitó pedir una bolsa en el camino. También se ha utilizado en las náuseas del embarazo. Las benzodiazepinas no tienen nada que hacer en el vómito, nada. Pero son ansiolíticas, entonces es mejor vomitar uno tranquilo con una benzodiazepina que vomitar todo angustiado, ¿eh? Entonces son coadyuvantes en el tratamiento del vómito. Aquí está la metoclopramida, los receptores 5-HT4 liberan acetilcolinas, lo que aumenta el tránsito gastrointestinal, por eso se consideran como procinéticos. La acción antidopa en el cerebro es limitada, por lo que ello carece de acción neuroléptica, o sea, antipsicótica, pero puede aumentar la producción, la secreción de prolactina, cae la dopamina, puede producir ginecomastia, puede producir parkinsonismo. Es un fármaco muy utilizado acá. También se puede combinar con el ondansetron y ellos para tratar emesis producida por fármacos citostáticos, pero este es más utilizado, por ejemplo, en la emesis del embarazo o en la emesis por otras causas que no sean de citostáticos. Me quedan dos temas, enfermedad acidopéptica y hemorragia digestiva alta, son dos hojitas, venga, las vemos, ya que estamos en esto. Este cuadro ya se los había mostrado a ustedes. Es un cuadro que habla de la fisiopatología de la producción de ácido clorhídrico. Yo siempre me he preguntado si esta misma gráfica la utilizaran digamos en biología para explicar un canal de potasio, lo que tengan que explicar allá, y luego la utilizaran en fisiología para hablar de la producción de ácido clorhídrico, luego la utilizáramos nosotros acá para hablar de farmacología, y luego la utilizaran en séptimo o octavo para hablar del tratamiento de las úlceras pépticas. Yo siempre me he preguntado si eso facilitaría la comprensión de ustedes, porque es la misma gráfica, solamente que le vamos agregando más conocimientos, o vamos profundizando en el conocimiento. A mí me parece que sería una buena metodología tener un libro de, digamos, 200, 300 gráficas de estas que vayan a ser utilizados en la carrera. Eso facilitaría la educación, porque me imagino que en fisiología utilizaron otra gráfica para explicar esto, pues aquí les toca aprender nuevamente el mismo sistema, pero en otra gráfica, entonces las cosas se complican. Bueno. Pero miren ustedes aquí que cada vez que nosotros consumimos alimentos, el nervio vago libera acetilcolina. Y el estómago libera gastrina, las células G, del antro y el duodeno y el yeyuno liberan gastrina. Y tanto la gastrina como la acetilcolina actúan sobre una célula enterocromáfil, célula T, para que ella libere histamina. Entonces, ante una comida tenemos tres hormonas: acetilcolina, histamina y gastrina. Bueno, tenemos dos hormonas y una eutacolina más o menos. Bueno, estas tres sustancias, acetilcolina, histamina y gastrina, actuando sobre sus receptores, lo que hacen es que la bomba de protones que está en el citoplasma salga a la membrana luminal y empiece a bombear protones hacia la luz del estómago. Mírenlos acá, bombeó protones. Y por acá, por este canal, sale el cloro, y al unirse, pues forman el ácido clorhídrico.
¿Y este protón de dónde salió? Pues la anhidrasa carbónica de la que hablábamos, produjo bicarbonato más un protón. El protón salió por acá y el bicarbonato salió hacia la sangre. Y este bicarbonato que produce en la sangre, produce la marea alcalina que da la pereza después del almuerzo. Bueno, ahora, en el estómago, las prostaglandinas, producto de la cascada del ácido araquidónico, lo que hacen las prostaglandinas es inhibir la salida de protones, o sea que las prostaglandinas disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Pero por otro lado, las prostaglandinas y la acetilcolina, crean alrededor de toda esta mucosa, en la membrana luminal, un manto citoprotector que es bicarbonato y moco. Este bicarbonato y moco le hace una protección para que el pH, que aquí cercano a 1 del ácido clorhídrico, no ataque y lesione las células. Ahora bien, el paciente que toma aspirina o que toma AINES, inhibe las COX, inhibe la producción de prostaglandina, cae el manto citoprotector y por eso la aspirina y los demás AINES, el efecto adverso en las úlceras, porque no hay manto citoprotector y entonces el ácido ataca a las células produciendo las úlceras gástricas. El misoprostol, que ustedes lo conocen como un abortivo, que lo conocen como Cytotec, es un fármaco que es una prostaglandina. En sus comienzos, en sus buenos comienzos, en sus comienzos en la legalidad, entonces era un fármaco en el tratamiento de las úlceras pépticas porque al ser una prostaglandina estimulaba el manto citoprotector e inhibía la producción de ácido clorhídrico. Pero resulta que el bisoprostol, las prostaglandinas, tienen un papel muy importante en la génesis del parto. Por ejemplo, el borramiento del cuello uterino para permitir la salida del muchacho es producido por las prostaglandinas. Y entonces empezó a andar por la frágil cornisa de la ilegalidad del misoprostol, siendo un fármaco utilizado para los abortos. Hoy en día es un fármaco más utilizado en ginecología que en el tratamiento de las úlceras gástricas. Bueno, entonces los fármacos que se utilizan en el tratamiento de las gastritis, del reflujo gastroesofágico, de las úlceras pépticas, tendrían que actuar acá. ¿Y cuáles son? Bueno, pues los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol. ¿Qué hacen ellos? Inhiben la salida de la bomba de protones. Como no hay bomba de protones, no hay producción de ácido clorhídrico. Como no hay producción de ácido clorhídrico, pues el pH aquí aumenta. Como el pH no es tan ácido, pues las úlceras pueden sanar. Ese sería el más importante, los inhibidores de la bomba de protones. Luego, ¿cuáles vienen? Los antiácidos, la milanta, el sulfato de magnesio, el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio. Son álcalis que al combinarse con el ácido forman una sal y agua. También son fármacos muy usados, no tan usados hoy en día como los inhibidores de la bomba de protones. Hay unos fármacos de un uso menor que son el sucralfato, sobre todo, que es un protector de la mucosa. Una propaganda por allí en televisión que hay unos señores como vestidos de bomberos, agregándole una capa blanca aquí al estómago. Es un protector de mucosa denominado sucralfato. Crean un manto citoprotector. Bueno, esto sería en el futuro.
los inhibidores de los canales de potasio, que inhibirían la producción de ácido clorhídrico. Vonoprazan, Revaprazan, Soraprazan serían los fármacos del futuro. Y este es el tratamiento del Helicobacter pylori, que es un inhibidor de la bomba, un omeprazol más 2 antibióticos, una quinolona y una penicilina. Por este lado tendríamos los antagonistas H2. Acuérdense que los antagonistas H1 se utilizan en las alergias. Y los H2, ranitidina, que es la más utilizada acá, bloquea la acción de la histamina, se para acá, bloquea la acción de la histamina y no permite la salida de la bomba de protones. Han sido desplazados en la mayoría de las indicaciones por los inhibidores de la bomba de potasio. Y aquí está, obviamente todos los antiácidos pueden afectar la absorción de otros fármacos, por eso se dice que los de 2 horas antes o 2 horas después de los fármacos. Algunos de los antiácidos pueden producir CO2, lo cual pueden producir distensión abdominal o pueden producir eructos. El bicarbonato de sodio tiene sodio y estaría contraindicado en la insuficiencia cardíaca porque empeoraría la retención de líquidos. Los anti-H2 o la ranitidina es muy eficaz para inhibir la producción de ácido clorhídrico, sobre todo en las noches. Pero los inhibidores de la bomba la inhiben tanto de día como de noche, por eso pues, su uso hoy en día es más importante que la ranitidina. Además, cuando se administra ranitidina endovenosa, puede presentar confusión, alucinaciones, agitación. Por eso la administración de ranitidina debe hacerse lentamente y en algunos hospitales no dejan que se administre vía endovenosa. Eso de la famotidina y el alcohol en mujeres, que las hace más sensibles al alcohol, pero la famotidina poco se utiliza acá. A las 4 semanas de tratamiento con inhibidores de la bomba van a cicatrizar en el 92 a 96% de las úlceras duodenales, el 80 a 85% de las úlceras gástricas. Cuando se amplía hasta las 8 semanas se consigue la cicatrización de más del 95% de las lesiones úlceras. Por eso en el tratamiento de las úlceras o en la resolución de las úlceras gástricas o en las úlceras duodenales, el fármaco de elección son los inhibidores de la bomba porque inhiben la alta eficacia que tienen. Puede interferir obviamente con la absorción de vitamina B12, con la absorción de calcio, al interferir en el pH gastrointestinal. A ver qué más le tenemos. No dejemos hemorragia de las vías digestivas. No, veámosla. Es pequeñita, es una hojita nomás. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque son fármacos que ustedes van a ver el sexto, en cirugía se los van a preguntar. A la terlipresina, la somastostatina y el octreotino. Son fármacos vasoactivos, vasopresores, que disminuyen el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuyen la hemorragia de las vías digestivas altas, disminuyen la hemorragia de las varices esofágicas. Por eso es tan importante aprenderse la somastostatina, la terlipresina, que es un derivado sintético de la vasopresina, y el octreotino, que es un análogo de la somatostatina. Entonces, cuando hablan de hemorragias varicosas, hemorragias por varices esofágicas, primero, pues hay fármacos vasopresores que disminuyen la hemorragia y entre ellos tenemos la terlipresina, la somastostatina y el octreotino. Bueno.
La causa más frecuente es una úlcera péptica, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, las varices esofágicas, la esofagitis, el síndrome Mallory-Weiss, que en conjunto constituyen hasta el 80% de los casos. Este síndrome de Mallory-Weiss es una ruptura o un rasgamiento de la unión entre el esófago y el estómago, o sea, la unión gastroesofágica producida por tos o por convulsiones. Es un desgarramiento longitudinal. Se considera hemorragia digestiva alta a toda aquella hemorragia cuyo origen está situado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treves, que ya lo conocen ustedes, semiología. Bueno, hay unos objetivos. Uno, pues disminuir la hemorragia con fármacos vasopresores. Dos, disminuir la acidez para que se pueda sanar la úlcera, y aquí entrarían los inhibidores de la bomba de potasio. Tres, la infección, y ahí entrarían los antibióticos, como por ejemplo la ceftriaxona. Y cuatro, esos pacientes van a ser llevados a una exploración endoscópica, y allí entraría la eritromicina, no como antibiótico, sino como fármaco que promueve la motilidad. Recuerdan ustedes que entre los efectos adversos de la eritromicina estaba la diarrea, que es un agonista de la motilina. Entonces aquí el paciente va a ser llevado a endoscopia, y entonces como promueve la motilidad y el vaciamiento gástrico, pues obviamente mejora la calidad de la exploración endoscópica. Entonces, con un paciente con una hemorragia digestiva alta están los fármacos vasopresores, terlipresina, somatostatina o preótido, está un antibiótico, pues, obviamente para evitar la infección, la ceftriaxona, están los antagonistas de la bomba de protones para aumentar el pH, permitir la resolución de la solución de continuidad, y está la eritromicina como fármaco procinético para mejorar la calidad de la endoscopia. Listo. A ver, ¿qué decidieron o ya decidieron sobre la clase del jueves? ¿Han decidido o no han decidido? ¿O me lo comunican por WhatsApp o ya me lo comunicaron? ¿Han decidido algo? Bueno, listo. Ok. Me informas, Isabel o Andrés o alguno de ustedes me informa. ¿Anotaron los temas o se los envío al WhatsApp? Listo, ya se los envío al WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta de los temas que vimos hoy? No, pues son temas cortos, no son muy difíciles, y antiarrítmicos, que es como el coco allí, ya les digo, no tiene no son fármacos con los que ustedes se vayan a encontrar asiduamente, son fármacos del manejo del especialista, y van a aprender ustedes a manejar la miodarona con seguridad, la van a encontrar por ustedes por allí en su práctica hospitalaria, pero no son fármacos de uso diario, por eso simplemente se describen. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces me comunican y lo más vemos a ver si hacemos clase el jueves y el viernes, o vemos cómo cuadramos los temas. ¿Vale? Lo que ustedes decidan está bien. Me cuentan cualquier pregunta, me la escriben al WhatsApp o me regalan una llamada perdida y yo se las devuelvo. Bueno, tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.